Existe un metal que no se oxida, no envejece y no desaparece. Simplemente espera. Espera en el agua, en el aire y hasta en nuestras casas. Y si te dijera que este metal, durante siglos, ayudó a la gente a extraer oro, curar dientes y medir la temperatura, pero al mismo tiempo los volvía locos y mataba ciudades enteras. El mercurio, la plata líquida, que parece casi mágico, pero esconde uno de los secretos más peligrosos de la química. No se puede destruir, solo se puede ocultar. Y si ves este video hasta el final, descubrirás dónde la humanidad esconde hoy el mercurio para siempre. Y por qué un solo error podría traerlo de vuelta a nuestras vidas. La historia del mercurio no comienza con gotas brillantes, sino con un mineral rojo intenso, el cinabrio. Durante miles de años, la gente usó el cinabrio como pigmento. Los antiguos chinos y romanos fabricaban con él la pintura vermellón, que usaban para decorar templos y estatuas. Sin embargo, la extracción del cinabrio siempre estuvo acompañada de tragedias. Los trabajadores de las minas sufrían temblores inexplicables, delirios y muerte prematura. El proceso para obtener mercurio puro del cinabrio es bastante simple. Se tritura el mineral y se calienta en hornos especiales. A una temperatura de 357 grados Celsius, el mercurio se evapora y luego se condensa en forma de pesadas gotas plateadas. Esta simplicidad en su obtención convirtió al mercurio en una materia prima accesible, pero extremadamente peligrosa. Una de las aplicaciones más masivas del mercurio en la historia fue la extracción de oro y plata. El mercurio tiene una capacidad única, literalmente moja otros metales al instante, disolviéndolos y creando aleaciones llamadas amalgamas. Durante las fiebres del oro, los buscadores mezclaban mineral triturado con mercurio. El mercurio, como un imán, extraía las partículas más pequeñas de oro de la roca, formando una pasta espesa. Para obtener oro puro, simplemente calentaban la amalgama a fuego abierto. El mercurio se evaporaba directo al aire que la gente respiraba, y en el fondo quedaba oro puro. Este método, conocido como amalgamación, provocó una terrible contaminación de ríos y suelos en todo el mundo. Incluso hoy, en las selvas del Amazonas, los buscadores de oro ilegales usan toneladas de mercurio, envenenando ecosistemas durante décadas. Durante mucho tiempo, el mercurio fue considerado insustituible en la ciencia y la vida diaria. En los termómetros, el mercurio se expande uniformemente al calentarse, lo que lo convertía en el elemento perfecto para mediciones precisas. Los interruptores de mercurio funcionaban sin fallas durante décadas, porque el mercurio líquido conduce la electricidad perfectamente y no se desgasta. Las amalgamas dentales, hechas de una mezcla de plata y mercurio, fueron el estándar en odontología durante más de 100 años gracias a su increíble resistencia. Pero también había un lado oscuro. En el siglo XIX, el mercurio se usaba para tratar pieles en la fabricación de sombreros de fieltro. Los artesanos inhalaban constantemente vapores de mercurio que afectaban su sistema nervioso. De ahí viene la expresión «loco como un sombrerero», inmortalizada por Lewis Carroll en Alicia en el País de las Maravillas. Los síntomas del envenenamiento, confusión mental, pérdida de memoria y temblores, se convirtieron en la enfermedad profesional de industrias enteras. La principal amenaza del mercurio está en su capacidad de bioacumulación. Cuando el mercurio llega al agua, las bacterias lo convierten en metilmercurio, una forma orgánica extremadamente tóxica. Se acumula en el plancton, luego en peces pequeños y finalmente en grandes depredadores como el atún o el tiburón. El ser humano, al comer ese pescado, recibe una dosis brutal del tóxico. El ejemplo más terrible:
La tragedia de la ciudad japonesa de Minamata en los años 50, donde una planta química vertía mercurio en la bahía. Miles de personas murieron o quedaron discapacitadas por daño cerebral. Este suceso dio nombre a la enfermedad de Minamata e hizo que el mundo reconsiderara prohibir el metal. Hoy está vigente la Convención de Minamata, firmada por más de 140 países. Prohíbe la fabricación y exportación de termómetros de mercurio, instrumentos para medir presión, la mayoría de lámparas fluorescentes y el uso de mercurio en muchos procesos industriales. Si se te rompe un termómetro de mercurio en casa, es un pequeño desastre ecológico dentro de tu habitación. El mercurio se dispersa en miles de bolitas diminutas que ruedan bajo los zócalos y se entierran en las alfombras. A 20 grados de temperatura, empiezan a evaporarse activamente. Una sola bolita de mercurio puede contaminar el aire de un espacio cerrado durante meses. El vapor de mercurio no tiene olor ni sabor, lo que lo convierte en un asesino invisible. Como el mercurio no se puede simplemente quemar o disolver por completo, porque es un elemento químico que no se destruye, la única salida es su extracción total y confinamiento. Todo empieza en plantas especializadas, donde llegan millones de lámparas fluorescentes usadas, viejos equipos médicos y sensores industriales. El primer paso es la trituración mecánica. Por ejemplo, las lámparas entran en una trituradora hermética que convierte el vidrio, las bases de aluminio y el recubrimiento de mercurio en fragmentos pequeños. Esta mezcla parece basura común, pero es increíblemente tóxica. Cada tonelada de estos fragmentos contiene varios kilos de mercurio. Por cierto, el mercurio es increíblemente pesado. Una botella de 1 litro de mercurio pesa más de 13 kilos. Si intentaras levantar un balde de mercurio, sentirías un peso de 136 kilos, como 2 hombres adultos. Luego comienza el proceso principal, la desorción térmica al vacío. Esta mezcla se carga en enormes reactores de acero tipo horno. Lo clave aquí es precisamente el vacío. Cuando extraemos el aire, la temperatura de ebullición del mercurio disminuye. Los hornos calientan la mezcla entre 300 y 400 grados. En esas condiciones, el mercurio empieza a evaporarse intensamente, separándose de los restos de vidrio y metal. El sistema de vacío extrae estos vapores tóxicos, sin darles ninguna chance de filtrarse hacia afuera, al aire del taller. Luego, el gas de mercurio pasa al sistema de condensación. Son serpentines largos, enfriados a temperaturas muy bajas. En cuanto el vapor caliente toca las paredes frías, vuelve a convertirse en metal líquido. Las gotas plateadas escurren hacia tanques especiales. Lo que sale al final es mercurio secundario puro. Pero como el mundo poco a poco deja de usarlo, este metal ya no regresa a las fábricas. La última etapa es el encierro eterno. El mercurio líquido se mezcla con reactivos especiales, como azufre, para convertirlo en un compuesto sólido y estable. Sulfuro de mercurio, que no se evapora ni se disuelve en agua. Esta sustancia se sella en contenedores de acero de paredes gruesas, recubiertos por fuera con una capa anticorrosiva. Estos contenedores se envían a depósitos subterráneos ubicados a cientos de metros de profundidad, en antiguas minas de sal abandonadas o macizos de granito. Allí, en completa sequedad y bajo vigilancia de sensores, el mercurio se almacena durante décadas. Es la única forma de garantizar que la plata líquida nunca llegue a las aguas subterráneas, ni regrese a nosotros a través del pescado o el agua. La eliminación es costosa y complicada, pero es el precio que la humanidad paga por la seguridad de las futuras generaciones.
Cada año, en el mundo, aparecen miles de kilómetros de asfalto nuevo, pero pocos saben que una parte significativa de este pavimento nace por segunda vez. Las carreteras viejas no simplemente desaparecen. Renacen en nuevas autopistas, a veces a miles de kilómetros del lugar de su primera vida. Aquí trabajan canteras gigantes, explosiones, camiones volquete con ruedas tan altas como una persona, y fábricas donde la piedra y el betún se encuentran en el fuego de 300 grados. Esta es una historia sobre cómo la magia de la ingeniería y un ecosistema industrial cierran el ciclo, ahorrando miles de millones y los recursos del planeta. Mira hasta el final y descubrirás algo que no se escribe en los libros de texto. Prácticamente nada se desperdicia. Este asfalto viejo triturado se añade luego a la nueva mezcla en la planta. En promedio, el asfalto nuevo que se coloca en las carreteras contiene alrededor del 22% de material reciclado. Esto tiene un efecto económico y ecológico colosal. En primer lugar, reduce significativamente la necesidad de extraer nueva piedra y producir nuevo betún, lo que ahorra recursos naturales y energía. En segundo lugar, abarata el producto final, lo que permite ahorrar miles de millones de dólares de los presupuestos para el mantenimiento de las carreteras. Así, cada viaje en coche es un trayecto sobre un complejo producto de ingeniería que no solo soporta enormes cargas, sino que también es un claro ejemplo de un ecosistema industrial donde lo viejo renace constantemente en lo nuevo, cerrando el ciclo y haciendo la infraestructura del país un poco más sostenible. La historia del asfalto comienza no en la carretera, sino en dos lugares completamente diferentes. El primer lugar es una cantera. Es una enorme herida en el cuerpo de la tierra, donde se extrae la piedra. Todo comienza con una fuerte explosión que sacude la tierra a millas a la redonda. Enormes bloques se desprenden de la roca. Luego, entran en acción gigantescos camiones volquete, cuyas ruedas son más altas que una persona, y transportan estos bloques de piedra a la trituradora primaria. Es un monstruo de metal que con sus mandíbulas de acero aplasta con una fuerza increíble las enormes rocas en trozos más pequeños. Pero esto es solo el principio. Luego, esta piedra pasa por toda una serie de trituradoras y cribas, gigantescos tamices vibratorios. El objetivo de este proceso no es solo triturar la piedra, sino también clasificarla cuidadosamente por tamaño. El resultado son montañas enteras de piedra limpia y clasificada que se llama agregado. Aquí hay de todo, desde grandes piedras del tamaño de un puño hasta grava fina e incluso polvo, parecido a la arena. Cada fracción se almacena en un montón separado. Es como tener en la cocina harina, azúcar, sal. Cada ingrediente por separado, esperando su momento. Este es el esqueleto del futuro asfalto, que constituye el 95% de su masa. El segundo lugar donde nace el asfalto. Es una refinería de petróleo. Cuando del petróleo crudo se produce gasolina, diésel, combustible de aviación y otros productos ligeros, en el fondo de la columna de destilación queda una sustancia espesa, negra y viscosa. Es el betún. En su estado normal, a temperatura ambiente, es duro como una piedra. Se puede romper con un martillo, pero si se calienta, se vuelve líquido, como un jarabe espeso. Es precisamente esta propiedad, ser sólido en frío y líquido en caliente, lo que lo convierte en el pegamento ideal para nuestro esqueleto de piedra. El betún es el alma del asfalto, su corazón negro que une todo. Y ahora, transportémonos a una planta de asfalto.
es el lugar donde todos los ingredientes se encuentran. Desde lejos, parece un complejo y enredado mecano de metal. Altas torres silos, interminables cintas transportadoras, tuberías, cisternas y una torre central de la que sale humo. Es una verdadera fábrica que funciona como un solo organismo bien coordinado. Diferentes fracciones de agregado de silos separados se alimentan a una cinta transportadora, pero no de cualquier manera. Todo el proceso es controlado por una computadora. El operador en la cabina introduce la receta exacta del asfalto. Dependiendo de dónde se vaya a utilizar el asfalto, para una autopista concurrida o para una calle tranquila, la receta será diferente. La computadora sabe qué porcentaje de piedra grande, cuánta mediana, cuánta pequeña y cuánto polvo se necesita para la mezcla ideal. Es como preparar un pastel complejo, donde cada gramo es importante. Esta mezcla de piedras comienza su viaje hacia arriba por una larga cinta transportadora inclinada y entra en el corazón de la planta, el tambor de secado. Es un tubo enorme y largo que gira lentamente, instalado con una ligera inclinación. Desde uno de sus extremos, un potente quemador lanza una rugiente columna de fuego, como en el motor de un avión a reacción. La temperatura en el interior alcanza los 300 grados Fahrenheit. La piedra, mientras se remueve lentamente dentro de este tambor, se calienta y, lo más importante, se seca por completo. La humedad es el principal enemigo de un buen asfalto. Incluso una gota de agua puede impedir que el betún se adhiera firmemente a la superficie de la piedra. Por eso, la piedra debe estar absolutamente seca. Después del tambor de secado, la piedra caliente y libre de humedad sube por un elevador, parecido a un ascensor para materiales a granel, hasta la cima de la torre central. Allí pasa de nuevo por un sistema de cribas para una clasificación de control final y cae en los silos de materiales calientes. Paralelamente, en cisternas aisladas especiales, se calienta nuestro pegamento negro, el betún. También se lleva a una alta temperatura para que se vuelva fluido y líquido. Y entonces llega el clímax. La computadora vuelve a dar la orden. Una tolva de pesaje mide con una precisión increíble la cantidad necesaria de piedra caliente de cada fracción desde los diferentes silos. Luego, en esta mezcla de piedra incandescente, se inyecta una cantidad exactamente medida de betún líquido caliente. Toda esta masa, piedra y betún, entra en una cámara de mezcla llamada mezclador. Es como una batidora de cocina gigante, solo que en lugar de varillas, tiene dos potentes ejes con paletas de metal. Estas paletas remueven la masa incandescente con una fuerza enorme, y en menos de un minuto, cada piedra, cada grano de arena, se cubre con una fina y brillante película de betún negro. De la cámara sale el asfalto terminado, una masa homogénea, humeante y negra, con un característico olor aceitoso. Ahora, este producto caliente y recién preparado debe conservarse hasta el momento de su envío. Se eleva y se vierte en silos de almacenamiento aislados especiales. Son como termos gigantes que pueden mantener el asfalto caliente durante muchas horas, y a veces incluso días. Debajo de estos silos se colocan los camiones volquete. Con un fuerte chasquido, se abre la compuerta, y en la caja del camión, con un rugido y una nube de vapor, caen varias toneladas de asfalto caliente. La caja se cubre obligatoriamente con una lona para conservar el preciado calor durante el transporte al lugar de pavimentación. En la obra comienza el acto final de esta obra. El camión volquete descarga lentamente la mezcla caliente en la tolva de una máquina especial, la pavimentadora de asfalto. Esta máquina, moviéndose lentamente hacia adelante,
Distribuye uniformemente el asfalto sobre la superficie de la carretera, formando una capa perfectamente lisa del grosor especificado. En la parte trasera de la pavimentadora hay una pesada placa calentada llamada regla. Realiza la compactación inicial y le da a la superficie su suavidad inicial, pero el asfalto todavía está blando y suelto. Para que se vuelva resistente, hay que compactarlo. Inmediatamente detrás de la pavimentadora sigue todo un equipo de pesados rodillos de carretera. Primero van los grandes rodillos de acero, que con su enorme presión expulsan el aire de la mezcla de asfalto y hacen que las piedras se asienten más juntas. Luego pueden usarse rodillos con neumáticos de goma, que amasan la superficie, haciéndola aún más densa. Y en la etapa final, vuelven a pasar los rodillos de acero lisos para dar a la carretera su suavidad definitiva. Mientras el asfalto se enfría, el betún vuelve a pasar de estado líquido a sólido. Pega firmemente todas las piedras entre sí, convirtiendo la mezcla suelta en un monolito resistente e impermeable. Después de varias horas, la carretera, que hace poco estaba caliente y blanda, se vuelve dura y lista para el tráfico. Y en esto reside toda la esencia. Desde la explosión en la cantera hasta el pesado rodillo en la carretera, cada etapa de este proceso está dirigida a crear un pavimento duradero y fiable que soportará miles de vehículos cada día. Cada año, en el mundo, se funden más de 1.000 millones de toneladas de arrabio. Pero, ¿de dónde viene este metal ardiente? Imagina un horno gigante, tan alto como un edificio de 35 pisos, que nunca duerme. Sus entrañas brillan como el núcleo de la Tierra, y la temperatura alcanza los 2000 grados. Es un alto horno. Aquí no solo se funde metal, aquí nace el corazón de la industria. Pero hay un secreto que solo conocen aquellos que están junto a la piquera. Si te quedas hasta el final, descubrirás qué sucede realmente en el centro mismo de esta fortaleza en llamas, y por qué eso lo cambia todo. Imagina una torre colosal, más alta que un rascacielos de 35 pisos. La tierra bajo tus pies vibra ligeramente por su incesante trabajo, y el aire está lleno de un zumbido parecido al aliento de una bestia gigante. Por la noche, su cima resplandece, ahuyentando la oscuridad. Esto es un alto horno. Una fundición vertical colosal donde, de manera ininterrumpida, 24 horas al día, 7 días a la semana, ocurre la magia de transformar el mineral en metal. El nombre tiene su historia. Proviene de la idea de soplar. Y no es casualidad. El secreto principal del alto horno es la inyección constante de aire increíblemente caliente, que mantiene el fuego y pone en marcha todos los procesos necesarios. Si cortáramos un alto horno por la mitad, veríamos que se parece a una botella alargada. Cada una de sus partes tiene su propio nombre y propósito. Las paredes del alto horno están revestidas por dentro con ladrillos refractarios especiales, capaces de soportar temperaturas que derriten la piedra. Es una verdadera fortaleza, construida para domar el fuego. ¿Y qué se echa en esta garganta de fuego? El proceso se asemeja a la preparación de un plato, con una receta muy estricta. La mezcla de ingredientes que se carga en el horno se llama carga. Estos son sus componentes principales: materia prima de mineral de hierro, combustible o coque, y fundentes. Estos tres componentes se cargan en el horno en capas estrictamente definidas. Una capa de coque, luego una capa de materia prima mineral con fundentes, de nuevo coque, y así sucesivamente. Cada pocos minutos se envía al horno una nueva porción que pesa decenas de toneladas. La materia prima de mineral de hierro es la base de todo.
Generalmente, no se utiliza simplemente el mineral extraído de la tierra, sino aglomerado o pellas especialmente preparadas. Se trata de mineral fino sinterizado o bolas enrolladas de concentrado de mineral. La tarea principal es que la materia prima contenga la mayor cantidad posible de compuestos de hierro con oxígeno, de los cuales luego habrá que extraer ese oxígeno. El coque es carbón de piedra tostado en hornos especiales sin acceso de aire. Después de este tratamiento, se vuelve fuerte, poroso y arde liberando una enorme cantidad de calor. Pero su papel no termina ahí. El carbono, del que se compone el coque, es el principal mago que transforma el mineral en metal. El fundente más común es la piedra caliza ordinaria. ¿Para qué sirve? En el mineral y el coque siempre hay impurezas innecesarias, la llamada ganga. La piedra caliza ayuda a aglutinar estas impurezas, formando una escoria de fácil fusión. Así que, la carga está dentro. ¿Qué sigue? Ahora viene lo más interesante. Dos corrientes se mueven una hacia la otra. Desde arriba descienden lentamente las capas de la carga, y desde abajo, un huracán de gases incandescentes se precipita hacia ellas. Todo comienza abajo, en el crisol. A través de tuberías especiales, se inyecta en el horno, a una presión enorme, aire calentado a una temperatura de 1200 grados Celsius. Eso es más caliente que la lava de un volcán. Al encontrarse con el coque al rojo vivo, el oxígeno del aire se enciende instantáneamente. La temperatura en esta zona se dispara hasta los 2000 grados. Al mismo tiempo, se forma dióxido de carbono. Pero al ascender y pasar, a través de nuevas capas de coque, se transforma en otro gas, el monóxido de carbono. Y este gas es el verdadero ladrón de oxígeno. Subiendo cada vez más por la cuba del horno, esta corriente de gases incandescentes envuelve los trozos de mineral y comienza a arrancarles ávidamente el oxígeno, dejando hierro reducido y esponjoso. El hierro reducido continúa su viaje hacia abajo, a zonas cada vez más calientes. Pasa a través de las capas incandescentes de coque y, como una esponja, comienza a absorber su carbono. Y aquí ocurre algo asombroso. El hierro puro se funde a una temperatura muy alta, de 1539 grados, pero la saturación con carbono reduce drásticamente esa temperatura. Por eso, en el alto horno no se produce hierro puro, sino su aleación con carbono, el arrabio, que se vuelve líquido ya a los 1200 grados. Aproximadamente cada 40 o 60 minutos, en la parte inferior del horno, se acumula una cantidad suficiente de productos líquidos. Llega el clímax, un espectáculo fascinante. El operario del alto horno, con la ayuda de un taladro especial, abre un orificio en la pared del horno, la piquera. Primero se extrae la escoria. Es más ligera que el arrabio, por lo que flota en la superficie. Es una masa fundida, parecida a la lava, que fluye hacia cucharas especiales. Y luego se abre la piquera de arrabio. Y de allí sale con un rugido un chorro cegador y chispeante de metal fundido. Este es el río de fuego. La temperatura de esta corriente es de unos 1500 grados. Fluye por canales especiales, inundando todo a su alrededor con una luz deslumbrante, y llena cucharas gigantes, parecidas a vagones cisterna. Cada una de estas cucharas contiene cientos de toneladas de metal líquido. A continuación, el arrabio se enviará a su siguiente etapa. O se verterá en moldes, o, lo que es más común, se enviará para su procesamiento en acero. El alto horno es una producción asombrosa que no solo produce arrabio. Los subproductos no son menos importantes. La escoria de alto horno, que ya hemos mencionado, después de enfriarse y triturarse, se convierte en una valiosa materia prima para la producción de cemento, bloques de construcción y pavimento de carreteras.
El gas de alto horno que sale del horno no se libera a la atmósfera. Se limpia de polvo y se utiliza como combustible para calentar ese mismo aire que se inyecta en el horno. Se crea una especie de ciclo cerrado que hace el proceso más económico. Sin duda, la metalurgia es un serio desafío para el medio ambiente. Sin embargo, las tecnologías modernas no se detienen. Durante la modernización de los altos hornos, se instalan potentes filtros y sistemas de limpieza que capturan el polvo y los gases nocivos. Científicos e ingenieros de todo el mundo trabajan en la creación de tecnologías verdes. Por ejemplo, el uso de hidrógeno en lugar de coque para hacer la producción de metal más limpia. Pero por ahora, el alto horno sigue siendo la reina de la metalurgia. Y cada vez que veas un puente, un rascacielos o un tren, recuerda a estos gigantes de fuego y a las personas que doman los ríos de fuego para darle al mundo una base fuerte y fiable. Durante 75 años, desde finales del siglo XIX hasta la década de 1970, Estados Unidos fue el líder mundial indiscutible en la producción de arrabio, acero y productos laminados. En este periodo, la siderurgia estadounidense no era solo un sector de la industria, sino la clave o el barómetro de la economía estadounidense. En la década de 1920, por ejemplo, el país producía aproximadamente la mitad del arrabio mundial. Imagina, 1 de cada 2 toneladas de este metal estratégico en el mundo nacía precisamente en los hornos de fundición estadounidenses. Cada hora, en el mundo, se botan al agua gigantescos buques cisterna, plataformas petrolíferas y cruceros. Pero, ¿alguna vez te has preguntado qué mantiene a estos monstruos de acero en su sitio en medio del océano? Son las cadenas. No de juguete, sino de esas en las que un solo eslabón pesa media tonelada y soporta una carga equivalente a 3 Boeing 747. Pero, ¿cómo se crea una serpiente de metal de 400 metros de largo que no teme ni al hielo ni a las tormentas? En este video verás los talleres más ardientes, aprenderás sobre soldaduras entre explosiones y sobre el secreto que se esconde dentro de cada eslabón. Mira hasta el final y verás lo que normalmente se queda tras las puertas cerradas de la fábrica. Todo comienza no en el taller caliente, sino en la acería, donde a partir de mineral y chatarra se funde un acero aleado especial. No es un metal común. Para la producción de cadenas que soportarán cargas de miles de toneladas, se necesita un acero de la más alta calidad, capaz de resistir no solo la tracción, sino también la fragilidad a las temperaturas extremadamente bajas de las aguas árticas y la corrosión incesante. Después de la fundición y el análisis de la composición química, el acero se vierte en moldes, de los que salen enormes lingotes cilíndricos. Estos lingotes, aún calientes, pasan por trenes de laminación, que con una fuerza increíble, comprimen y estiran el metal, convirtiéndolo en largas barras de acero de sección redonda. El diámetro de estas barras puede superar los 200 milímetros, el grosor del tronco de un árbol adulto. Después de enfriarse, se cortan en segmentos de una longitud determinada. Cada uno de estos segmentos es el futuro eslabón de una cadena gigantesca. La nave de producción es el reino del fuego y el metal. El aire aquí está saturado con el zumbido de los mecanismos y el olor agudo del acero al rojo vivo. Es aquí donde ocurre el proceso mágico de transformar una barra recta en un eslabón curvo y cerrado. Primero, la barra de acero entra en la boca infernal de un horno de inducción.
En cuestión de minutos, un potente campo electromagnético la calienta a una temperatura de 1200 grados Celsius. El metal se vuelve plástico y maleable, alcanzando un deslumbrante color rojo cereza al rojo vivo. A continuación, la barra incandescente se alimenta inmediatamente a una prensa de doblado. Manipuladores hidráulicos, con una facilidad que parece imposible para tal masa, la doblan alrededor de un molde especial, dándole su característica forma de U. Ahora llega el momento clave que distingue la creación de una cadena de cualquier otro proceso. La pieza en bruto, en forma de U, aún caliente, se enhebra a través del último eslabón ya terminado y enfriado de la futura cadena. De esta manera, los eslabones se conectan uno con otro, formando un hilo metálico continuo. Después de esto, los extremos de la pieza en forma de U se juntan y se sujetan firmemente en las gigantescas mordazas de cobre de la máquina de soldar. Comienza el proceso de soldadura por contacto y fusión. A través del punto de unión, se pasa una corriente eléctrica de enorme intensidad. El metal en el punto de contacto se derrite instantáneamente, acompañado de un destello cegador y una fuente de chispas. En ese momento, una prensa hidráulica, con una fuerza de cientos de toneladas, comprime los extremos fundidos, fusionándolos literalmente a nivel molecular en una sola pieza. En el lugar de la soldadura, se forma un exceso de metal, la llamada rebaba, que se corta inmediatamente con cuchillas especiales mientras el eslabón aún está caliente. Un eslabón recién soldado todavía no está listo para las pruebas. Para darle la máxima resistencia, hay que templarlo correctamente. Mientras el eslabón aún conserva una alta temperatura, después de la soldadura, en su centro se instala un soporte transversal llamado contarete. Esta pieza no solo le da al eslabón una rigidez adicional, sino que, lo más importante, previene su deformación y que se enrede durante su uso. Después de instalar el contarete, toda la cadena o sus secciones, de varias decenas de metros, pasan por un proceso de tratamiento térmico. Se calienta de nuevo a una temperatura definida con precisión y luego se enfría bruscamente en una enorme piscina de agua. Este proceso, conocido como templado, hace que el acero sea extremadamente duro, pero al mismo tiempo frágil. Para eliminar esta fragilidad y darle al metal la tenacidad necesaria, la cadena se calienta de nuevo, pero a una temperatura más baja, y se deja enfriar lentamente al aire. Esta etapa se llama revenido. El resultado es un equilibrio perfecto entre dureza y plasticidad. Ni un solo metro de la gigantesca cadena abandona la fábrica sin pasar por una serie de las pruebas más rigurosas. Es la garantía de que no fallará en un momento crítico. Primero, toda la cadena se somete a la llamada prueba de carga, Proof Load Test. Se sujeta en una máquina de pruebas especial, un gigantesco banco de pruebas hidráulico de decenas de metros de largo. La máquina comienza a estirar la cadena con una fuerza que supera considerablemente su carga de trabajo nominal. Durante este proceso, cada eslabón, cada soldadura, sufre una tensión colosal. Los inspectores examinan cuidadosamente la cadena, buscando cualquier signo de deformación o microfisuras. Pero la prueba más dramática es la prueba de rotura. De un lote terminado de la cadena, se corta una muestra de prueba de varios eslabones. Se instala en el mismo banco de pruebas y se estira hasta que se rompe. La fuerza registrada en el momento de la rotura debe superar varias veces los requisitos mínimos de las normas. El estruendo ensordecedor del metal al romperse no es un signo de fracaso, sino la mejor confirmación de la calidad y fiabilidad de todo el lote.
Después de las pruebas mecánicas, cada eslabón se inspecciona con ultrasonido y defectoscopia, por partículas magnéticas, para detectar cualquier defecto interno oculto. Solo después de pasar con éxito todas estas etapas, la cadena recibe su certificado de calidad y está lista para ser enviada. Cargada en el transporte, parece una serpiente de acero durmiente, lista para comenzar su silencioso servicio en las profundidades del océano, manteniendo firmemente en su lugar las mayores creaciones de manos humanas. Para las cadenas de la más alta categoría, esta carga puede superar las 1000 toneladas. Esto significa que la cadena se estira con una fuerza equivalente al peso de 3 Boeing 747. La carga mínima de rotura, es decir, la fuerza a la que se garantiza que la cadena no se destruirá, para tales productos a menudo supera las 1500 toneladas. Es una fuerza capaz de sostener en el aire todo un tren de mercancías cargado de carbón. Detrás de cada gigantesco eslabón hay un mundo de cifras impresionantes que ayudan a comprender la verdadera escala y potencia de estos productos. Un solo eslabón de una cadena de ancla de la más alta categoría, destinado a grandes buques o plataformas petrolíferas, puede tener un diámetro de la barra de acero de más de 200 milímetros. El peso de tal eslabón supera fácilmente los 500 kilogramos. Eso es más que el peso de 3 o 4 hombres adultos o un piano de media cola. Sin embargo, las cadenas no se miden por unidades, sino por secciones. Una sección marítima estándar tiene una longitud de 27,5 metros. Una cadena de ancla completa para un superpetrolero o una unidad flotante de producción, almacenamiento y descarga de petróleo puede constar de 12 o 15 de estas secciones, alcanzando una longitud total de más de 400 metros. Su peso total supera fácilmente las 200 o 250 toneladas, lo que es comparable al peso de 2 ballenas azules adultas. Cada año, en el mundo, se funden más de 1.500 millones de toneladas de acero. Pero solo unas pocas de estas moles se convierten en verdaderos gigantes. Ejes del largo de un autobús y con el peso de un tanque, capaces de hacer girar turbinas, mover barcos y soportar los embates de los elementos. No se estampan, se forjan, se templan y se pulen con una precisión de décimas de milímetro. Esta es una historia de fuerza, fuego y acero, domada por el hombre. Pero lo más interesante no está en el proceso. Hay un detalle que no se indica en ninguna ficha técnica. Y si te quedas hasta el final, descubrirás por qué incluso el acero más fuerte a veces se rompe. Todo comienza no en un torno, sino en la nave de fundición, donde el metal aún no es acero, sino solo una idea, solo un resplandor ardiente sobre los crisoles. Los ejes para turbinas o hélices no se hacen de cualquier cosa, solo de acero aleado de alta resistencia, en el que todo está calculado. Níquel para la tenacidad, cromo para la resistencia, molibdeno para que no tiemble ni siquiera a revoluciones vertiginosas. El metal se introduce en el horno, se calienta a 1600 grados Celsius y se derrite, pesado, denso, como magma. Todas las impurezas, escoria, gases, microrresiduos, se eliminan obligatoriamente. Después de la fundición, el metal se vierte en moldes. Pero no es una pieza terminada, solo un lingote. Grueso, tosco, como un bloque que a veces pesa de 20 a 100 toneladas, dependiendo de su futuro propósito. Esta pieza en bruto vuelve al fuego. Se calienta en un horno de forja a una temperatura de unos 1250 grados, hasta que el acero se vuelve de un amarillo brillante, casi blanco, pero aún no líquido. En este estado es maleable como masa fresca, pero el peso no desaparece.
varias decenas de toneladas de masa incandescente que no puedes empujar con una pala. La futura pieza en bruto se saca con una grúa y comienza la preparación para la forja. Y entonces, el futuro eje se coloca bajo una prensa hidráulica. Es una prensa de 20.000 toneladas de presión, a veces incluso más. Bajo la prensa, la masa comienza a estirarse, a comprimirse, a transformarse de un simple lingote a una forma funcional. Los trabajadores vigilan la temperatura, los ejes, las grietas que podrían arruinar toda la pieza. Aquí nadie tiene prisa. El tiempo y la fuerza deben trabajar juntos. Cada compresión es un juego con la plasticidad. La prensa reorganiza la estructura granular del acero, la fortalece a lo largo del eje, le añade tenacidad, resistencia. Porque este eje luego irá a una turbina que funciona con cargas de hasta 600 revoluciones por minuto y vientos de más de 90 km por hora, o a una hélice que debe mover un barco a través de las tormentas. Cuando el eje ya está forjado y un poco enfriado, comienza una etapa sin la cual no resistiría el viento, no soportaría el par de torsión de la hélice, no sobreviviría a la carga de torsión. Hay que templarlo. Cada eje son decenas de toneladas de acero, y la temperatura en su centro baja más lentamente que en el exterior. Por eso, primero se vuelve a calentar por completo, hasta casi 1000 grados, a veces más, dependiendo de la marca del acero. Esto es la austenización. La estructura de la red cristalina cambia. El acero se vuelve más homogéneo, listo para futuros golpes y cargas. Este calentamiento dura horas y a veces más de un día. La temperatura se mantiene estable en hornos, cuyo tamaño es mayor que el de un garaje de autobuses, y el panel de control se parece más a la cabina de un reactor. Allí se controla cada grado, porque si hay un sobrecalentamiento o un salto brusco, el eje se deformará y ya no servirá ni para una turbina ni para un barco. Después del calentamiento, el temple. Un enfriamiento brusco. El gigantesco eje, con la ayuda de grúas y cadenas, se eleva sobre un baño de agua o aceite, y a veces de soluciones poliméricas. El metal, al rojo blanco, se sumerge con un siseo en el baño. De la superficie sale vapor, y el ruido es tal que no sobrevivirías sin tapones para los oídos. La temperatura baja de 900 grados a 100 en cuestión de minutos, y en el acero todo cambia. Aparece una estructura martensítica, dura como el hueso, lista para la carga, pero es frágil. Y para eliminar el exceso de rigidez, el eje luego se somete a un revenido. Esta es la siguiente etapa, una temperatura de unos 550 grados, a veces más. Aquí la estructura se estabiliza, las tensiones disminuyen, el alma metálica se calma. Este proceso transcurre lentamente, hasta 24 horas, dependiendo de las dimensiones. El eje se transforma gradualmente en un equilibrio de resistencia y plasticidad, en un verdadero músculo metálico. Después del tratamiento térmico, el eje ya es fuerza, pero salvaje, aún no domesticada. Por fuera es negro, con cascarilla, la superficie parece la piel de un dragón. Irregular, con pequeñas cavidades en algunos lugares, a veces con brillo, a veces quemada. No se puede instalar en una turbina o en una hélice en este estado. Hay que llevarlo a la precisión, al brillo de espejo, a las micras. Primero viene el mecanizado en bruto. El enorme eje, que pesa como un tanque, se coloca en un centro de torneado. Pero no en uno cualquiera. Aquí, la máquina se parece más a una estructura subterránea. Una bancada con una guía masiva, un carro del tamaño de un armario, un mandril que hace girar piezas de decenas de toneladas. Y cuando ese carro toca el metal, saltan chispas, vuelan virutas
Y el ruido es tal que se oye hasta en el tejado. El pulido no se hace una sola vez. Después del desbaste en bruto, viene el fresado de las zonas de asiento, los agujeros para chavetas, las bridas, los canales. Aquí la medición no es a ojo. Láseres, escáneres tridimensionales, micrómetros, sensores especiales que detectan desviaciones del orden de décimas de milímetro. Cuando la forma ya está definida, viene lo más fino, el pulido de acabado. La superficie se pule hasta un nivel en el que comienza a brillar como el mercurio. Los tambores con abrasivo giran a gran velocidad, con refrigeración. Durante el trabajo, la temperatura todavía alcanza los 150 grados, pero ya está controlada, dentro de límites que no alterarán la estructura. A veces, dependiendo de los requisitos del cliente, se añade un recubrimiento por láser o un cromado para proteger contra la corrosión o el desgaste. Esto es especialmente importante para los ejes marinos, ya que allí hay sal, humedad, presión, que no perdonan el óxido. Al final, el eje pasa por un equilibrado dinámico. Se hace girar a altas velocidades, 600 u 800 revoluciones por minuto, según el modelo. Los sensores registran microoscilaciones y los especialistas añaden o quitan gramos de metal donde es necesario, para que en funcionamiento el eje avance como la punta de una flecha, sin vibraciones, sin bamboleos. Como resultado, lo que hace unas semanas era un trozo de metal al rojo vivo. Ahora es un eje de rotación perfectamente calibrado que irá a una turbina eólica, al propulsor de un barco o a un gigante industrial. Liso, especular, con un sello de calidad y un número de serie, espera su viaje. Al mar, a la estepa o a donde se necesite una fuerza de rotación precisa. El eje está listo, brilla, pesa varias decenas de toneladas y tiene la longitud de un autobús urbano. Pero todavía hay que transportarlo a donde se convertirá en el corazón de una turbina o la hélice de un barco. Para ello se recurre a la artillería pesada. Plataformas de 12 o 20 ejes, una grúa de 300 toneladas, escolta, permisos de circulación e incluso el desmontaje de líneas eléctricas. El eje se sujeta con cadenas tensadas, como en un tanque, porque el más mínimo desplazamiento, y los daños son millonarios. Viaja lentamente, con luces de advertencia, a veces de noche para no bloquear las carreteras. En el lugar, la elevación. Centímetro a centímetro, porque el chasis ya está esperando. El montaje es precisión. Todo debe encajar a la micra, porque tal masa no da una segunda oportunidad. Y ahí está, el eje instalado. Pero tan pronto como se ponga en marcha la turbina, comenzará a hacer girar el mundo. $50 millones. Eso es lo que puede costar un solo cable. No una grúa, ni un barco, ni una plataforma de perforación. Solo el cable. Pero no es una simple cuerda. Es parte de un sistema increíblemente complejo, del que dependen vidas humanas, cientos de toneladas de carga y proyectos multimillonarios. Hoy te voy a mostrar cómo se crean estos gigantes. De metal, precisión y tensión. ¿Estás listo? Nos adentramos tras bastidores en la producción de cables de ultra alta resistencia. Se utilizan en grúas marítimas para levantar módulos en plataformas petrolíferas, en la minería para instalar turbinas eólicas en medio del océano, en la construcción de puentes y rascacielos. El material principal con el que se fabrican los cables de ultra alta resistencia es el acero al carbono de alta aleación. Pero no un acero cualquiera, sino uno modificado y mejorado con aleaciones. En su composición se añade cromo,
níquel, a veces molibdeno. Todo depende del propósito del cable. Por ejemplo, el cromo aumenta la resistencia a la corrosión y el níquel añade resistencia y plasticidad. Estos aditivos convierten el metal en una verdadera armadura de ingeniería, capaz de soportar cargas extremas, cambios de temperatura, la humedad del mar e incluso el envejecimiento mecánico. Pero para que este acero esté listo para el trenzado, primero se prepara en forma de alambres. En la primera etapa, el laminado. Las piezas de acero en bruto se pasan por rodillos, reduciendo gradualmente su diámetro hasta el tamaño exacto. Luego llega el momento del templado térmico. El alambre se calienta a temperaturas muy altas y se enfría bruscamente para darle la estructura necesaria. Este proceso hace que el acero sea a la vez duro y elástico. El siguiente paso es el recubrimiento. Se elige según las condiciones de operación: galvanizado para proteger contra la corrosión o una cubierta de polímero para trabajar en ambientes agresivos, por ejemplo, en agua de mar. Y aún después de todos estos procedimientos, todavía no es un hilo terminado. Luego viene la calibración por computadora. Cada alambre es revisado por máquinas de alta precisión. Miden no solo el diámetro hasta la micra, sino también microcurvaturas, tensión, simetría. Imagina que incluso una desviación de 1/100ª de milímetro puede ser crítica, porque luego miles de estos hilos se unirán en un solo cable. Un solo segmento débil se convierte en un punto de rotura potencial. Y si el cable se rompe bajo carga, eso no significa solo una avería, sino pérdidas millonarias, la detención de una obra o incluso una amenaza para la vida de las personas. Después de la calibración, cuando cada hilo metálico ha pasado por el tratamiento térmico, la verificación y el recubrimiento, comienza una de las etapas más espectaculares: el trenzado del cable. Y no es simplemente enrollar los alambres juntos. Es un sistema matemáticamente calculado de tensión, ángulo e interacción de cientos de elementos. La base de cada cable es el núcleo. Puede ser de acero u orgánico, dependiendo de su propósito. Es alrededor de él que se colocan en capas espirales de alambres de acero. En cada capa hay decenas o incluso cientos de alambres, y todos ellos se entrelazan en un orden estricto. El objetivo principal es distribuir uniformemente la carga por toda la longitud y evitar puntos débiles. Cada cable tiene su propia configuración, ángulo de torsión, número de capas, forma del perfil. Para la flexibilidad se utilizan más hilos delgados. Para la rigidez, menos, pero más gruesos. Por ejemplo, un cable para levantar equipos de perforación debe soportar no solo la tracción, sino también la torsión, por lo que su diseño es mucho más complejo. El trenzado se realiza en gigantescas máquinas tipo carrusel. Giran lentamente, mientras tiran de los hilos desde decenas de bobinas. Una de estas máquinas puede ensamblar un cable de más de 100 metros de longitud. Al mismo tiempo, cada hilo se tensa con una fuerza definida con precisión. Un sistema automático regula esta tensión en tiempo real. Si un solo hilo está torcido, demasiado tenso o, por el contrario, flojo, el cable puede perder resistencia o no pasar la certificación. Todo el trenzado va acompañado de una monitorización continua. Los sensores registran incluso las vibraciones. En caso de fallo, la máquina se detiene. El control humano aquí es mínimo. Los especialistas solo supervisan la sincronización general e intervienen en caso de situaciones de emergencia. Es interesante que algunos cables tienen una estructura combinada: una capa exterior con aislamiento de polímero o un recubrimiento ignífugo, y en el interior almas metálicas con diferentes propiedades. Estos cables se utilizan en grúas de bomberos, equipos militares o incluso plataformas espaciales. Cuando el trenzado está completo, el cable aún no se considera listo para trabajar. Por delante, una de las etapas más responsables: las pruebas y la certificación. Aquí se determina lo principal: si soportará aquello para lo que fue creado o no. El primer tipo de prueba es la de rotura. El cable se sujeta entre dos gigantescas mordazas hidráulicas y luego se empieza a tirar lentamente con una fuerza increíble.
No hablamos de toneladas, sino de cientos de toneladas de carga que aumentan gradualmente. El objetivo es determinar el límite máximo de resistencia. Idealmente, el cable debe soportar de 3 a 5 veces más fuerza de la que tendrá que soportar en condiciones reales. Pero soportar la carga no es suficiente. Se necesita también una prueba de fatiga. El cable se tensa y se afloja repetidamente, imitando los ciclos de trabajo reales, por ejemplo, en una grúa de construcción o una plataforma de perforación. Durante cientos de estos ciclos, se estudia si aparecen microfisuras, deformaciones o cambios en la estructura. Por separado, se realizan pruebas de torsión. El cable se fija y se somete a rotación. Esto es importante para los modelos que trabajan en suspensiones o donde el vector de fuerza cambia constantemente. Si el cable se desenrolla, se deshilacha o se rompe por dentro, es un defecto. Otra etapa críticamente importante son las pruebas ambientales. El cable se sumerge en agua salada, se enfría a menos 40 grados Celsius o, por el contrario, se calienta a 100 grados. Algunos pasan pruebas de resistencia a la radiación ultravioleta, a productos químicos o incluso al fuego. Porque en el caso de las grúas marinas o las minas, las condiciones de operación son extremas. Y después de todo esto, solo algunos cables reciben certificados de nivel internacional. Por ejemplo, The Lloyd's Register o Det Norske Veritas, Germanischer Lloyd. Estos documentos certifican que el cable puede usarse en la construcción naval, en plataformas petrolíferas o en la industria de defensa. En cada cable hay un número individual, vinculado a los protocolos de prueba. En algunos casos, incluso se indica la genealogía, es decir, de qué planta metalúrgica proviene el acero de cada hilo. Cuando el cable ha pasado todas las pruebas, se enrolla en enormes bobinas, de 20, 50 o incluso 100 metros, y se transporta en plataformas especiales. Una de estas bobinas pesa varias toneladas. En el lugar, el cable se monta con precisión milimétrica, con grúas hidráulicas, sistemas de nivelación y especialistas que supervisan cada paso. Solo después de la verificación final, el cable entra en servicio y comienza a trabajar donde no se permiten errores.